Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Blanca y hoy les voy a enseñar a hacer esta billetera, monedero, organizador o como suelan llamarle. Está confeccionada en sintético y el interior está hecho completamente en silver. Y a continuación, como siempre, le dejo los moldes, las medidas de cada uno para que los puedan dibujar. Para comenzar la confección, primero vamos a tomar las medidas del centro de la pieza externa. Yo me voy a guiar por mi molde. Y así vamos a trazar estas líneas que están viendo porque va a ser la guía desde donde vamos a pegar el cartón. Después pondremos unas pinceladas de pegamento aquí y aquí para fijar un poquito la guata que vamos a poner de relleno. Y también le vamos a poner unas pinceladas a la guata. Para el relleno también pueden utilizar goma eva, goma espuma, algo que le dé forma de relleno a cada uno de los lados. Las piezas de cartón las vamos a colocar sobre la guata, colocando el borde sobre la línea que trazamos. Luego le vamos a poner pegamento por aquí, por el borde. Igualmente lo vamos a hacer por todo el borde de la pieza de sintético. Esto lo vamos a hacer en ambos cartones, para luego unir ambas piezas así de esta forma y que queden forrados. Acomodamos los cartones sobre la línea
y luego vamos a pegar todo el borde. Lo siguiente que haremos será forrar las cartulinas que nos servirán para las piezas internas. Pondremos pegamento por todo el contorno de ambas piezas para luego pegarlo. En los boquetes vamos a hacer pequeños cortes para poder pegar con facilidad. El siguiente paso será armar los tarjeteros. Los vamos a doblar así, de esta forma, por el lado más largo, y le vamos a pasar un pespunte por el borde superior. Este pespunte se lo vamos a pasar a todas las piezas. Y al tarjetero número 1 le vamos a hacer un doblez en la parte inferior, así de 1 centímetro. Tomamos el tarjetero número 2 y número 3 y lo vamos a unir por la parte inferior con una costura.
Sobre estos dos vamos a unir el tarjetero número 1. Acomodamos que queden a la misma distancia, aproximadamente a 1 centímetro cada uno, escalonadamente, y los vamos a sujetar. Para luego unirlos con una costura por el centro. Y ya tenemos listos los dos tarjeteros. Lo que sigue es coserlos en cada una de las piezas. Y lo haremos de la siguiente forma. El siguiente paso será armar el monedero y la división de uno de los compartimentos. Para el monedero tomamos el cierre y le vamos a coser en cada uno de los lados los topes. Luego unimos dos de las piezas al cierre, así de esta forma.
Y después de coser ambos lados, le damos vuelta por uno de ellos. Y lo que sigue es colocarle los cartones. Los acomodamos bien y le vamos a pasar una costura en cada uno de los laterales. Y lo siguiente será armar la división del otro compartimento. Le pasamos una costura por la parte inferior . Le damos vuelta y dentro de este le vamos a colocar el otro cartón. El próximo paso es armar las 8 piezas del acordeón. Esta le vamos a pasar una costura en cada uno de los lados que estoy seleccionando. Luego le damos vuelta a todas las piezas. Le vamos a pasar un pespunte por el lado de la abertura. Y en ese lado que le pasamos el pespunte, vamos a poner una capa de pegamento aproximadamente 1 centímetro. Esto se lo vamos a hacer a todas las piezas. También le vamos a poner pegamento a los laterales de la parte revés de la pieza interna. Luego pegamos todas las piezas de esta forma.
Y ahora lo que haré será marcar el centro en ambas piezas. Y también voy a marcar el centro de ambos cierres. Lo siguiente que haré será poner pegamento en la parte revés de ambos cierres por los dos lados. Y también vamos a poner pegamento en las piezas internas en la parte revés en todo el contorno. Y a continuación vamos a pegar un lado del cierre en la parte que no tiene tarjeteros. Y lo haremos así, de esta forma. Hacemos coincidir las marquitas del cierre y de la pieza de cartón y vamos pegando así como les estoy indicando a continuación. Tomamos la parte de los tarjeteros y también la vamos a pegar en el otro lado del cierre, de la misma forma que hicimos con la primera parte. Haremos lo mismo con la otra pieza y el otro cierre. Luego vamos a poner un poco de pegamento en ambas piezas en el lado que no tiene tarjetero. Luego las vamos a hacer coincidir por la parte revés y las vamos a pegar cuidadosamente.
y después le vamos a pasar un pespunte para unir ambas piezas. A la pieza externa le vamos a pasar un pespunte desde el extremo de un cartón hasta el otro, en ambos lados. Esta parte de aquí la pueden reforzar con una franja de cartón o de goma eva o espuma o del mismo material, dependiendo del grosor del material que vayan a utilizar. Ahora vamos a poner pegamento en estas dos piezas de cartón y también en estas dos partes de la pieza interna. Si lo desean, también le pueden poner en la parte del cierre. En el siguiente paso vamos a armar ambas piezas. Introducimos los cierres y vamos a ir pegando ambas caras, así como les voy a mostrar a continuación. Y luego vamos a coser por todo el borde en ambos lados. Y lo que nos queda es coser el monedero y la división del otro compartimento, y lo haremos así. Tomamos las piezas del acordeón y lo colocamos en el centro para luego pasarle una costura en cada lado.
también haremos lo mismo en la otra pieza. Y así queda listo nuestro hermoso monedero, billetera, organizador o como les quieran llamar. Y si te gustó mi video, te invito a suscribirte a mi canal y actives todas las notificaciones para que siempre te enteres cuando suba un video nuevo. Hasta la próxima.